compartimos la entrevista realizada a Alicia Santos en medio del montaje de la exposición El Legado. Estamos en el Consulado General de Brasil en Rivera, en la preparación de lo que es el montaje de una exposición que se llama Legado, de Osmar Santos. Contanos un poco, Alicia Santos, sobre esta exposición, sus contenidos, sus motivos. El año anterior, Osmar me había pedido que le hiciera un gran cumpleaños con una gran exposición. Bueno, no logramos hacerlo porque él ya no estaba, pero presentamos un proyecto a los fondos concursables regionales del MEC y cuando lo hicimos pensamos, él no solo era un pintor, sino que dejó un legado a la ciudad, no solo a nuestra ciudad, sino que a la frontera, y a todos los que lo conocíamos, todos los que convivimos con él. Bueno, en la familia casi todos somos artistas, obviamente el contacto lo hizo muy bien. Entonces nos presentamos con Beatriz y con Rodrigo a ese fondo como homenaje, pensando como un homenaje a un artista que incentivó a todos los artistas que tenemos en el medio. ¿Cuál es la expectativa del montaje? Si es un montaje especial, diferente a otros que hayas hecho, de otras exposiciones de él o de otros artistas. ¿Tiene alguna cosa que lo singularice? ¿O es una exposición típica de homenaje? En realidad la exposición siempre se arma sobre un tema. Desde muy chica yo lo ayudé a montar las exposiciones y eran temáticas, era por el estilo, por sus nuevas inquietudes que obviamente siempre acompañaron a todo lo que pasaba en nuestra vida, y después hacía retrospectivas, o sea, tomaba cierto tiempo de su producción artística para mostrar cómo fue lo que estaba haciendo, cómo viene el proceso. Y nosotros decidimos colocar unas obras para que vean que él sí sabe dibujar muy bien, pintar muy bien, pero hizo un proceso creativo que lo llevó a trabajar sintetizando el rostro y después el cuerpo, por supuesto, hasta llegar al ser esencial. Todo el mundo me pregunta, sí, ¿qué quiere decir la T? Es la síntesis del rostro, que la hizo él, y hay diferentes etapas. Nosotros queremos mostrar eso. Son 3, 4 cuadros que pusimos para que vieran cómo fue el proceso. Y después obras de diferentes periodos que consideramos que eran muy importantes. Son obras, muchas obras de la familia y obras de muchas personas que nos ofrecieron los cuadros para esta exposición. Inclusive de Montevideo vinieron cuadros que, bueno, eso a mí me deja orgullosa, que hayan ofrecido obras para participar en una exposición de Osmar, en su homenaje. Y por lo que nos decías, son tantas las obras que tienen disponibles para la exposición que en realidad algunas, unas cuantas, no van a poder ser expuestas. Nosotros, a pesar de lo generoso del espacio, ¿no? Sí, quisimos hacer una exposición que no es necesario mostrar quién era Osmar, sino que es un homenaje a Osmar. Todos saben. El otro día entró un señor por un asunto a mi taller y vio una de las obras que se va a exponer acá y dice, ¡ah, Osmar Santos! O sea, todos saben el estilo de Osmar, lo que fue. El año pasado le hicimos, la familia le festejó el cumpleaños, aunque él ya no estaba presente, y todos los cuadros que pusimos, absolutamente todos, eran de mi hermano mayor,
de mi sobrina y de mis 3 hijos, inclusive de mis nietos. Todos teníamos cuadros y mostramos lo que él en vida nos regaló y con eso armamos una exposición. Ahora no, ahora hay cuadros que no se mostraron en la exposición anterior, pero seguro que todo el mundo los conoce. Sí, sé que se está planificando un catálogo virtual que también va a divulgar esta... Supongo que va a quedar muy bien ese catálogo virtual. Contanos un poco del taller, de la labor del taller, porque yo veo que vimos el otro día con seña que dice 60 años, que es un taller que empezó el propio Osmar y tú lo continuaste. ¿Cómo 61 años ahora. Osmar empezó con un taller de arte infantil. Yo tenía pocos años de nacida y los mismos alumnos de arte infantil después empezaron a hacer dibujo y pintura como adolescentes. El otro día hablábamos con Luis Arias, nosotros fuimos del taller Clever, del taller Osvaldo, del taller, y después ese taller, por motivos conocidos, se tuvo que trasladar a Santana. Y ahí aparecen otras personas que se integraron, Hugo Lago, Dilma, o sea, mucha gente. Todos los que estaban en el medio pasaron por ese taller. Él quedó con el taller de dibujo y pintura, a veces traía algunos amigos para el taller de escultura, Hospitaleche fue profesor de cerámica. Y el de arte infantil lo continuó mi madre, que también era profesora de historia del arte. Todo el trayecto junto lo hicieron, ¿no? Y bueno, yo de muy chica dije que yo quería ser profesora del taller, yo quería ser tallerista. Y mis padres me pusieron la condición que para ser tallerista tenía que tener un título docente. Y lo hice. Y bueno, y desde ese momento quedé al frente del taller. Y hoy en día están mis hijos dictando clases, que también son docentes de arte. Y bueno, ¿No has sentido esa relación con tu padre como una obligación, como una imposición cultural? Digo, es una consulta porque a veces sucede que el peso de determinados intelectuales uno lo siente como nulo, ¿no? Uno se quería escapar, pero no daba, sí. No tenía sentido. Hoy me dicen, sí, la hija de Osmar, sí, pero yo tengo también mi lenguaje expresivo, tu propio ¿no? lenguaje. Entonces se lo agradezco a él, como muchos artistas del medio también. Cada uno tiene su estilo. Pero no, peso nunca, Sí, peso jamás. no. Pero era un placer acompañarlo y escuchar todos los comentarios que hacía, de exposiciones, de galerías, lo que sea, era su vida. Entonces nosotros que lo acompañamos aprendimos mucho. Ahora, la mayor parte de su riqueza y sus influencias, ¿cómo fue posible en una época en que no había toda la globalización de los medios de comunicación actual? ¿Cómo sucedió eso? ¿Era simplemente libresco o había todo un alimento de viajes o de opciones que... En realidad, Osmar, difíciles la formación que hizo, la hizo en Montevideo. Empezó acá, con Rodolfo Senswell, fue el segundo alumno del taller que se abrió en Rivera. Él ya quería, desde muy chico. Hay una anécdota, y él, creo que en uno de los libros de él, cuenta que cuando el maestro de sexto año en la escuela les pidió a los alumnos que egresaban que hicieran una redacción sobre qué pensaban ser cuando fueran grandes. Y él puso pintor. Y sí, ella la tenía clara. Entonces, toda su vida estuvo yendo a talleres, buscando, yendo a exposiciones, leyendo, tenía una biblioteca enorme de arte y se sabía todo. Ya hacía años que estaba jubilado y yo a veces le decía, sí, un artista, sí, fulano de tal, me decía, contemporáneo, de ahora. Totalmente actualizado. Entonces, fui a ver una serie de exposiciones al Malva, por ejemplo, una vez que fui al Malva, y le digo, ¿sabes qué?
Sí, en el segundo piso, se sabía todo. ¿Qué fue? Él no salía de la casa, pero ¿Qué fue? ahí ya era toda la información que recibía por internet. Obvio. Pero antes la hizo paseando, yendo, buscando, investigando. A eso llegó. Sí. Bueno. Y nunca se quiso ir de Rivera. Sí, es toda una opción, ¿no? Que fue algo que todo el mundo le decía, que si quería proyectarse más como pintor, le convenía mudarse a la capital, por lo menos, o quizá Fuera del país. fuera del país. Y él dijo que no abandonaba Rivera. Siempre se quedó acá, que acá había mucho que hacer por el arte. Sí. Y tenía razón. ¿Cuál es el horario que va a estar abierto al público en la muestra? ¿Sabes? Sí, en el horario del consulado de 9:30 a 4 de la tarde. Perfecto. Invitamos a escuelas, a liceos, a centros educativos en general, para visitas guiadas. ¿Ah? Les pedimos, eso sí, que nos agenden. La verdad es que ya tenemos la agenda casi llena. Son 15 días y ya está casi todo lleno. Y el día viernes a las 2:30 de la tarde viene un gran amigo de él, Ramón Cuadra, viene de Montevideo a hablar justamente desde la parte de la obra de él, que nos pareció que tenía que hacerlo un amigo. Bueno, ¿no? muchísimas Y están gracias. todos invitados. Muchísimas gracias, Alicia, por concedernos este tiempo. Sabemos que le estamos quitando del trabajo. En medio del montaje. Pero vamos a tomar algunas fotos de esta Sí, situación, perfecto. que también tiene su cosa valiosa, testimonial de todo el trabajo que significa hacer este homenaje a un hombre que verdaderamente nos dejó un legado. Tuvimos la suerte de presentarnos al Fondo Regional de Apoyo a la Cultura del MEC y haber salido sorteados, Sí, que hizo posible todo esto. Felicitaciones. Gracias a ustedes.